Hola a todos y bienvenidos a nuestro programa radial de hoy en el que vamos a tocar algunos temas sobre la libertad de expresión y para eso tenemos a 4 expertos. Voy a ser la moderadora, mi nombre es Paula Baracaldo y vamos a hablar hoy del caso Vargas Lleras, la nueva EPS y Gustavo Petro. Por Vargas Lleras nos referimos a toda la familia y es que para nadie es un secreto que hace unos días la sección tercera del Consejo de Estado le ordenó al presidente de la República, Gustavo Petro, que hiciera una rectificación frente a las afirmaciones que pues puso en la red social X. Aquí tenemos los 3 tweets para que podamos analizarlos, debatirlos y bajo el marco jurídico podamos pues decidir qué se supone que debería hacerse en este caso. El 28 de mayo de 2024 el presidente Petro publicó en X que el sistema de salud con intermediación financiera de recursos públicos es insostenible. El Senado rechazó la reforma que podía sostenerlo. Hoy encontramos que ocultaron en la nueva EPS deudas de cerca de 5 billones de pesos en el año 2023. La familia Vargas Lleras, en negrita, debería responder por esta inmensa pérdida de recursos públicos y de clínicas y hospitales sin pago. Luego, el 31 de mayo y el 4 de junio, lo que hizo fue básicamente reafirmar la información que estaba compartiendo. Esto involucra a toda la familia Vargas Lleras, sobre todo a su hermano, Germán Vargas Lleras y Enrique Vargas Lleras, que es un abogado que fue parte de la junta directiva de la nueva EPS y dejó de serlo en 2023. Entonces, hablemos y quiero que comencemos preguntando por el punto de vista desde el análisis jurídico sobre la libertad de expresión, hasta dónde el presidente Petro, como un funcionario público, puede llegar a publicar esas afirmaciones, valga la redundancia, y hasta qué punto el nombre de una familia se ve afectado, si aquí hablamos del buen nombre, si esto sí lo puede proteger el artículo 20, y el que quiera comenzar puede por favor levantar su mano o simplemente decir yo. Bueno, siento que cuando se habla del presidente, mucha gente piensa que esta persona tiene aún más derechos de los que un ciudadano normal debería tener, pero realmente sus derechos son un poco más restringidos porque es un funcionario público. Entonces, considero que el presidente Gustavo Petro debió informarse más antes de hacer una declaración, porque él, aunque puede que sí los haya sacado de un documento real, él no tiene el derecho a informar. Él o afirma o opina, pero él no tiene derecho a informar. Entonces, considero que debió cerciorarse de que la información sea real y antes de acusar directamente por nombre a una familia completa, dañando su buen nombre. Sí, totalmente de acuerdo. Además, los funcionarios públicos tienen cierta responsabilidad especial. Específicamente, el artículo 6 de la Constitución establece que los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Por el contrario, los servidores públicos son por la misma cosa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. En este caso, un funcionario público como Gustavo Petro se estaría extralimitando de las funciones que le corresponden como presidente. En este punto quiero hacer una aclaración para las personas que nos están escuchando y es que el documento al que se refiere Sara es un documento de la Superintendencia de Salud que hablaba de que en la nueva EPS se estaba investigando pues un desfalco de 5.5 billones de pesos, pero el documento no atribuía que el nombre de la familia Vargas Lleras ni de Enrique, que hacía parte de la misma junta directiva, tuviera que ver en ese desfalco. Se estaba investigando y el mismo Enrique Vargas Lleras aseguró que siendo parte de la junta directiva no tenía acceso a gestionar los recursos y eso le correspondía obviamente a todos los que manejaban la parte financiera. ¿Quién quiere seguir? A propósito de lo que dice Paula, que resulta particularmente interesante, hay que entender a su vez que las declaraciones o las alocuciones del presidente Gustavo Petro en la red social X constituyen a su vez en una gran cantidad de conjeturas que de ninguna manera logran aclarar o logran comprobar fehacientemente si a quien le llega ese desfalco económico de 5 billones de pesos fue al entonces integrante de la junta directiva de la nueva EPS, Enrique Vargas Lleras. En todo caso, y sus afirmaciones, a pesar de haber estado sustentadas en esta sentencia, carecen sobre todo de esa aclaración de la cual él se está, digámoslo así, apoyando para realizar su trino. O sea, el documento de la Superintendencia de Salud. Sí, exactamente. Quiero que hablemos entonces un poco de qué fue exactamente, por qué se le está dando tanta voz a los tweets de Petro. Es decir, por qué razones
muy importante que lo que el presidente, pues siendo el funcionario público más importante de Colombia, lo decía Laura hace un momento, gestione lo que publica en sus redes, o cómo podría rectificar o hasta cuándo tiene tiempo de rectificar, que es algo que de pronto no hemos hablado todavía. ¿Cuál es el plazo después de que pues se le dijera que tiene que rectificar lo que ha publicado si no tiene evidencia? ¿Cuántos días? Son 5 días. 5 días. 5 días. Esto salió el 6 de septiembre. Entonces, Y estamos grabando esto el 10 de septiembre, por lo tanto le quedan unas pocas horas al presidente Petro para retractarse de lo que dijo. Bueno, entonces ya habíamos abordado principalmente, digamos, las limitaciones del derecho a la libertad de expresión, pero tenemos que aclarar básicamente que el límite de la libertad de expresión, como lo estipula el artículo 20 de la Constitución de nuestro país, indica que este derecho choca con los siguientes derechos y por lo cual deberían limitarse, por ejemplo, el derecho al buen nombre y a la buena honra, y esto pues se hizo boca a boca básicamente porque a raíz de estas declaraciones del presidente estamos llegando a un choque con los siguientes y los ya mencionados derechos. Me gustaría agregar algo con respecto a lo que decía Paula, de por qué el tweet fue como tan relevante. Considero que el presidente Gustavo Petro, desde que inició su mandato e incluso antes, como figura, no solo presidente, sino antes como figura política, ha cometido el error de hacer sus declaraciones por esta red social. Y es que el presidente, si quería acusar a esta familia de algo, lo que debió haber hecho fue un comunicado de prensa, no un trino o un tweet. Y siento que este fue el primer error. No, el primer error fue no cerciorarse de que la información fuera veraz y no tener las pruebas de que explícitamente dijera que el dinero se fue a la familia Vargas Lleras. Y el segundo error que cometió fue hacerlo a través de un trino, lo que pues de cierto modo limita su libertad de opinión. Además, este caso involucra diferentes tensiones entre varios derechos, como que hemos visto que son fundamentales y que están consagrados en la Constitución Política de Colombia. Uno de ellos pues, es el artículo 20, el cual garantiza el derecho a la libertad de expresión e información. Otro es el artículo 15, que protege el derecho a la intimidad personal y familiar y al buen nombre. Y otro es el artículo 21, que garantiza el derecho a la honra. Esto colisiona con los derechos, este caso colisiona con estos derechos fundamentales porque la Corte Constitucional ha dado diferentes sentencias. Una de ellas es la T-022 de 2017, que establece que la libertad de expresión goza de una posición preferente en el ordenamiento constitucional colombiano y al ser un derecho fundamental de primer orden para la democracia y para el ejercicio de los demás derechos fundamentales. Sin embargo, la misma Corte ha señalado en otra sentencia, la T-695-2017, que este derecho no es absoluto y que tiene y encuentra sus límites en los derechos de los demás, especialmente en el derecho a la honra y al buen nombre. entonces, recogiendo un poco las ideas que llevamos hasta el momento, por si alguna persona de pronto está todavía en otro tema, lo que hemos dicho es la libertad de expresión no protege las afirmaciones que hace el presidente Gustavo Petro, más cuando, digamos, se respalda en un documento de la superintendencia. Y sobre todo cuando daña entonces esa afirmación el nombre de una familia. Aquí la cosa es que se hace, como decía Juan David, una conjetura de que como Enrique Vargas Lleras hacía parte de la junta directiva, ese desfalco corresponde a su actividad y además se relaciona con que haya tenido en algún momento relación con otras investigaciones respecto al dinero, que es la conjetura que arma el presidente Gustavo Petro. Quiero que sigamos entonces hablando precisamente de cuál es la diferencia crucial entre opinar y afirmar, en este caso, no solo si es el presidente, si es una persona del común. Pues cómo sabemos para entender si ese discurso que se está dando está protegido o pasa entonces a no estar protegido por el artículo 20 y es cuando pues suceden este tipo de cosas. Bueno, siento que es importante tener en cuenta la sentencia 391 del 2007, que dice que la libertad de expresión no puede usarse para afectar a terceros y como usarse para dar información falsa también, que es lo que pues está como pasando como tal con las afirmaciones que está haciendo Petro con la familia Vargas Lleras. Bueno, también a propósito de la pregunta, el mismo magistrado que falló
respecto a esta noticia. Indica básicamente que el presidente Gustavo Petro se basó en una información de la que ya estamos hablando, del informe de la Superintendencia de Salud, por lo cual no está representando una opinión, sino una afirmación sustentada en ciertos argumentos. Además, el presidente Petro no se limitó a dar o expresar opiniones, sino que además le imputó responsabilidades específicas a otras personas específicas, lo que eleva el estándar de la responsabilidad sobre la veracidad que él tiene de la información que difundió. Tenemos una pregunta como programa, como moderadora, tal vez algunos de ustedes la tengan, y es, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, hermano de Enrique Vargas Lleras, afirmó en un titular que luego salió que si el presidente Petro no rectificaba podía ir a la cárcel. Hablemos un poco de cómo se utiliza entonces el derecho penal o qué pasa con este tipo de cosas. ¿Podría ir a la cárcel el presidente Gustavo Petro por no rectificar? Para empezar, teniendo en cuenta el sistema judicial de Colombia, es muy poco probable que alguno de estos integrantes vaya a la cárcel de cualquier modo. Pero principalmente el derecho de la libertad de opinión, de expresión. Ambos. Sí. No se rige bajo el Código Penal. Entonces, realmente tendría que pasar algo muy extremo como para que alguien vaya a la cárcel por expresarse libremente. Al mismo tiempo, el derecho de la libertad de expresión, si bien tiene unos limitantes, solo hay unas pequeñas prohibiciones las cuales podrían, digámoslo así, llevar a una persona en general, no solamente un funcionario público, a la cárcel. Estamos hablando de incitaciones al odio, incitaciones a la violencia, difusión de abuso sexual infantil o situaciones del tipo. Pues en este particular al menos no está ocurriendo ninguna de estas cosas, por lo cual el presidente tampoco es que tenga muchas posibilidades de ir a la cárcel. También siento que pues también hay una delgada línea en cómo dar una afirmación, una opinión, ya que sea calumnia o injuria. Artículo 220 y artículo 221 de la Constitución. Quiero preguntar ahora sobre el tema de la rectificación, que fue específicamente lo que se le dijo a Gustavo Petro que debía hacer, cómo funciona y cómo aplica el derecho a que rectifiquen una información, que recordemos es cuando una afirmación, una declaración, una información que se difunde de repente es errónea o ataca a alguien y la persona que la recibe o las personas afectadas pues piden que haya una rectificación, una corrección y tiene ciertos niveles, es decir, desde ofrecer excusas hasta decir esto es mentira. ¿Cómo funciona la orden que le dieron al presidente desde el Consejo de Estado? Bueno, el derecho de rectificación está consagrado en el artículo 20, del que ya hemos hablado, el cual garantiza el derecho a la libertad de expresión e información. La Corte Constitucional, en la sentencia que dio, fue que el derecho de rectificación garantiza la veracidad de la información y el derecho a la honra y el derecho a la información misma. En este punto, al ordenar esta rectificación, el Consejo de Estado busca reafirmar el equilibrio entre los derechos y los integrantes del conflicto. En este caso, esta medida no solo protege el derecho a la honra de Enrique Vargas Lleras, sino que también influye en el interés público cuando asegura la información difundida por altos funcionarios, como en este caso pues el presidente, y busca que esta información sea precisa y verificada. Y que además ataca a toda su familia, no a un solo integrante, lo dice en general el buen nombre de unos apellidos. Aunque solo era uno quien era representante. Exacto. De la junta directiva. Creo que ese también es como el pequeño asterisco de todos los asteriscos que tiene el caso del que estamos hablando con los tweets. Hablando entonces precisamente de esto, ¿cómo podemos recordar, tanto en discursos como el que se está dando ahora, como el de redes sociales, cómo sé si está protegido o no en cuanto a las preguntas? O sea, hablemos de redes sociales con los discursos, porque en este caso no fue una declaración abierta la que dio el presidente como en un atril diciendo algo, sino fue una declaración en un post en el ya difunto Twitter o la X, que lo hizo. Bueno, sí, dale. Si bien en la Constitución de 1991 no está relacionado nada con tema de redes sociales, porque pues en ese momento como tal no estaban establecidas, siento que nos podemos basar también en el artículo 20 para entender que también Petro desde sus inicios, lo que decías hace unos minutos, es que desde sus inicios ha manifestado toda su comunicación por medio de las redes sociales.
entendiendo que Twitter es su red principal de comunicación y una de las que más generan tendencia, y los medios mismos se basan para estas, para tomar información y sacar este tipo de casos. Y sí, como bien dice Samuel, las redes sociales, digámoslo así, cuando se redactó la carta de 1991 no estaban, digámoslo así, ni siquiera en planes. Entonces las redes sociales han tenido que basarse en otros reglamentos. El principal de ellos es el de los principios de Naciones Unidas sobre las redes sociales, sobre empresas y derechos humanos. Digamos que estas limitaciones también dependen del tamaño de la misma empresa de redes sociales. Digámoslo así, Meta tendría una responsabilidad, digámoslo así, muy grande respecto a qué se tiene que censurar o qué se tiene que moderar y qué no. Cada una tiene sus propias reglas, YouTube tiene sus propias reglas, Facebook, Instagram. En este caso, la red social, digámoslo así, más libre, entre comillas, es X, antes Twitter, porque tiene una forma de pensar, digámoslo así, más, si podría decir, respecto a los grupos conservadores, tanto de Estados Unidos como del mundo en general, y casi siempre esto aboga a la publicación de cualquier tipo de publicación, valga la redundancia. Entonces en X se pueden encontrar publicaciones de todo tipo, que no mencionaremos acá por el bien de nuestros oyentes, pero que a fin de cuentas a Petro pues se le permite realizar este tipo de publicaciones, básicamente porque la misma red social se lo permite. Pero es importante aclarar que aunque él tenga este espacio y lo pueda utilizar libremente, pues porque también es una figura política, no es, o sea, que use este espacio no lo exime de las responsabilidades legales que este pueda llegar a tener, porque pues al fin y al cabo sigue siendo un espacio externo en donde él está como publicando su opinión y difundiendo información. También me gustaría agregar que al ser el presidente de la nación, al momento de tuitear o postear algo, él no solamente está hablando por Gustavo Petro, sino por toda Colombia. Exacto. Entonces, y las redes sociales no es algo que, o sea, X no es una plataforma que solamente veamos Colombia. Petro, al decir sus opiniones públicamente en esta red social, también está dañando el buen nombre de la nación. O sea que para venir haciendo como un marco de todo lo que hemos hablado, no habla por Gustavo Petro, habla como presidente de una república y representa a esa república en las afirmaciones que da. No es opinión, es afirmación al haber respaldado lo que dice con el documento de la superintendencia, además acusando a una familia entera de un desfalco que no se sabe todavía, está en investigación de si realmente les corresponde a ellos o a quién corresponde la junta directiva, en realidad tiene muchas personas. Y hablamos de la prohibición de la censura en el tema de las redes sociales, pues porque además de tener su propio reglamento, digamos que censurar la opinión es una cosa, pero esto no es opinión, está básicamente afirmando que eso es una de las cosas que queremos hablar, por eso rectifica. Por eso se le puede pedir que rectifique, que era lo que hablaban nuestros expertos, porque es una información que igual yo diría, o no sé, quiero que me respondan ustedes, por el principio del real malicio, de la real malicia, que es cuando se sabe que es falso y dañino y de todas maneras se difunde, que no sé si aplica en este caso y quisiera que me lo contestaran para luego seguir con otras preguntas. Digámoslo así que es un debate bastante serio, porque el principio de real malicia, como bien tú lo dices, si bien le corresponde a los medios de comunicación, también pueden ser figuras públicas que lo adapten. En este caso yo diría que tal vez sí haya un poco de malicia en sus argumentaciones, porque al final del día el Vargas Lleras grande, Germán Vargas Lleras, perdón, es una persona que siempre está en constante conflicto con Gustavo Petro, más aún en los últimos años, con el tema de la reforma a la salud. Hay una especie de pugna entre estas dos personas, lo cual también genera un poco de malicia y puede considerarse sí un principio de real malicia. También que en sus afirmaciones Gustavo Petro dijo que este dinero se utilizó para financiar el partido político Cambio Radical, que pues sabemos que es un partido completamente opuesto al de él, entonces también esta podría ser una de las razones por las que él lo hizo pues con cierta malicia. Entonces, para recoger esto que acaban de decir, tenemos que entender quién lo dice, cómo se dice, en qué espacio se dice, a quién se lo dice. En este caso son dos figuras en la política, una con un rango mucho mayor, y quiero saber si eso también es lo que influye, pues porque en este caso Vargas Lleras también como hizo una afirmación de no, se va a ir a la cárcel,
¿Por qué pesa más si lo dice el presidente de la República, si lo dice Germán Vargas Lleras y si lo dice una persona del común? Nos lo decía Laura. Quisiera que de pronto lo volviéramos a repetir porque es muy importante entender por qué las personas que ocupan pues un cargo, una función como la que ocupa Gustavo Petro, tienen que tener un poco más de límite, en las que de hecho todos deberíamos tener límite para no difundir información que no tenemos comprobada todavía. Pues ahora lo dijo al inicio, o sea, el presidente no es que tenga más derechos, tiene menos. Además, él tiene que cumplir con otras funciones que no tienen que cumplir los otros ciudadanos, entonces no se puede extralimitar de esas funciones y no significa que tenga menos derechos, sino que también tiene que tener en cuenta sus responsabilidades como presidente y que él no solamente es la voz y pues no es la cabeza del mandato, sino que es la voz de toda Colombia. Todo lo que él diga también nos puede afectar a nosotros y pues a nuestra política, a cómo estamos de cara ante el mundo. Además que las afirmaciones de Germán Vargas Lleras llegaron después de la afirmación de Gustavo Petro, así que tal vez él lo estaba haciendo pues en defender el buen nombre de su familia, porque como mencionamos, la acusación no fue solo contra Enrique Vargas Lleras, sino contra toda la familia en general. Llegamos entonces al final de nuestro programa recogiendo todas las cosas de las que hablamos desde el marco jurídico al que nos atenemos con el artículo 20, la libertad de opinión, la libertad de información, la prohibición de la censura claramente y los límites en cuanto a los derechos que claro, usamos el artículo 20 pero también tenemos que tener en cuenta que extralimita con el buen nombre, con la honra, en este caso fue la familia, la imagen, una información que no es comprobada. Comprobamos además, valga la redundancia, que no estaba opinando Gustavo Petro, que no está dentro del artículo 20, que está afirmando además de una forma en la que podríamos decir calumnia, pues, que no me meto en el término que no hayamos ahondado mucho, pero es una información no comprobada que se difunde, que se sustenta en un documento que no tiene un nombre claro respecto a si la persona involucrada realmente se quedó con ese dinero. Y cómo funciona el portavoz en las redes sociales. Si alguien quiere añadir algo más para cerrar, este fue nuestro programa con el caso Vargas Lleras, Gustavo Petro y la nueva EPS. A mí me gustaría agregar que el presidente Petro hace poco tuiteó que esta familia debería recurrir a fuentes serias y reales para hacer afirmaciones. Pero creo que no solamente es un recordatorio para la familia Vargas Lleras, sino también para él mismo y para todos nosotros. Damos así cierre a nuestro programa. Recordemos que esto no tiene nada que ver con nuestras posturas políticas, sino hablamos desde el marco jurídico, opinamos sobre estos temas y los esperamos en un próximo caso de Derecho para Comunicadores.